anunciamos, con nosotros están esta mañana tres mujeres legisladoras federales por Hermosillo, a quienes les agradecemos que estén con nosotros. Bueno, dos aquí en cabina, una está en la línea de teléfono. Así es, le damos la bienvenida a esta mesa de balance legislativo a la diputada Wendy Briceño, diputada por Moreno. Wendy, gracias por aceptar la invitación, un gusto saludarte. Gracias a ustedes y saludar aquí a Madeleine, a Lorenia y a todo el auditorio. Bienvenidas. Gracias. Madeleine Bonafox, diputada por el Partido Acción Nacional. Buenos días, gusto saludarla. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Igualmente un gusto estar aquí compartiendo la mesa con las compañeras y con ustedes. Y gracias también por atender la llamada telefónica a la diputada Lorenia Valles, también legisladora de Morena. Diputada, gracias, buenos días. Se cortó. ¿Se cortó? Se cortó la llamada, vamos bueno, a tratar de restablecerla. Enlazar. Sí, claro. A ver, de entrada, sí, a manera de saque, ¿qué pueden presumir en materia legislativa a prácticamente un año de trabajo, Wendy? Pues un montón de cosas. No lo digo de manera presuntuosa. Creo que se ha trabajado bastante. Yo les puedo platicar, podemos hablar desde lo general a lo particular, porque la legislatura ha tenido una serie de reformas y de trabajos importantes que no han parado, y creo que aquí Madeleine no me dejará tampoco mentir, pero voy a entrar un poco a lo particular en dos. Antes de que entres a lo particular, perdón, es que ya está en la línea Lorenia, nada más para darle el saludo. Gracias, Lorenia, por tomarnos la llamada. Gracias. Lorenia Valles, diputada por Morena. Saludarlos a todos, de verdad, un enorme gusto estar en esta mesa. Buenos días, gracias, diputada. Vamos ahora Wendy. sí. Bueno, les platicaría en dos sentidos, para empezar por mi parte. Por un lado, lo que hemos hecho como Comisión Ordinaria de Trabajo, que es la Comisión de Igualdad de Género, y lo otro es aterrizando como diputada federal. Como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, donde por cierto Madeleine es parte importante, parte activa de la comisión como integrante, hemos realizado 9 sesiones ordinarias donde se han discutido más de 70 asuntos ya. Hemos tenido 3 extraordinarias. En esas 3 extraordinarias además se han dictaminado cosas como, o temas más bien, por ejemplo, como la paridad. Ahí sacamos el dictamen de paridad que ya se votó de manera, vamos a decir, incluso récord e histórica por la unanimidad que logramos en ambas cámaras. Eso lo votamos junto con la comisión de puntos constitucionales. También trabajamos ahí mismo en una extraordinaria, también trabajamos lo que es trabajadoras del hogar, votamos una minuta para sacar el tema de trabajadoras del hogar. ¿Qué más? Hemos trabajado, por lo menos hemos tenido alrededor de 20 eventos de la comisión, 20 eventos, por ejemplo, entre 2 parlamentos abiertos para hablar de violencia política de género. Hemos hablado de las modificaciones al artículo 19 constitucional en lo que tiene que ver con prisión preventiva oficiosa por el delito de feminicidio, que no estaba. Le hemos dado voz pues a una serie de actoras y de actores políticos y sociales que nos han permitido enriquecer el debate. Hemos tenido mesas también en lo que tiene que ver con presupuesto. Decir que si bien la discusión presupuestal fue complicada en 2019, logramos que ningún programa que tiene que ver con violencia de género, ninguno tuviera reducción presupuestal. Al contrario, en algunos casos incluso logramos aumentarles por lo menos el 2%. ¿Qué más? Hemos inscrito 4 iniciativas promovidas en parte por una servidora y de la mano con la comisión. Con la comisión por lo menos han sido 3 alertas de violencia de género para modificarlas, y el viernes vamos a tener una mesa de trabajo en ese sentido. Tortura sexual, que también fue una propuesta de la propia CONAVIM, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género. La violencia política de género, que es lo que estamos dictaminando para cambiar, para modificar 6 leyes por lo menos, y junto con otros 2 compañeros, una compañera y un compañero legislador, inscribimos una que tiene que ver con cuidados, un sistema nacional de cuidados que nos urge al país. Los cuidados, se ha entendido durante años, ni siquiera se ha cuestionado, se ha pensado que tiene que ver solamente con mujeres. Estamos entrando en un momento muy distinto para México y eso amerita una discusión nacional. Eso por mencionar algunos. Hemos discutido Guardia Nacional con perspectiva de género. Sí, no, si gusta hacemos un primer alto aquí. Correcto. Diputada Madeleine Bonafox. Sí,
Bueno, pues yo te diría 3 acciones. La primera, pues definitivamente, como dice Wendy, el trabajo que hemos realizado en comisiones, todo eso que ya les platicó, y además soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte. Por otro lado, ahorita creo que nos ibas a preguntar qué hacíamos cuando veníamos al Estado. En lo personal, pues reunirme claro. con cámaras, voy a los municipios, veo a los alcaldes, veo a regidores, síndicos, recorro colonias, voy a los mercados, le informo a la gente lo que estamos haciendo, y además me gusta tener el termómetro para saber qué es lo que les está doliendo, y de ahí han salido buenas iniciativas. Por ejemplo, ¿qué ha salido de eso, de ese tomar el pulso ciudadano? ¿Qué se recoge de la gente? Porque da la impresión de que los legisladores están allá en el altiplano, ¿no? Ustedes están allá en el altiplano, allá cocinan, allá grillan, allá hacen la tenebra, etcétera, etcétera, pero y luego ¿cómo se conecta, cómo se desdobla, cómo se baja eso a la atención del público, de la gente? Pues definitivamente es cara a cara, es llegar con ellos, es decirles, aquí estoy. Yo siento, la verdad, que se ha roto mucho ese puente entre el ciudadano y el político, y es por eso que yo he intentado mucho el volver a reconectar con la gente, y el que sepan que de verdad, si ellos nos dan solo la idea y qué problema se puede solucionar, nosotros lo podemos llevar a la Cámara, porque nosotros somos la voz de la ciudadanía, y de ahí pues han salido muy buenas iniciativas. En lo personal he presentado 6 este primer año legislativo, he presentado centros de lactancia, por supuesto también presenté el tema de los gabinetes paritarios, que es un tema que me gusta muchísimo, así como a Wendy y a Lorenia. Presentamos la propuesta de que deben existir ya estancias de cuidado para adultos mayores. En el 2030 va a ser altísimo el porcentaje de adultos mayores que vamos a tener en México. También he presentado una iniciativa, una que en Sonora en particular nos ha pegado mucho, que es que las huelgas en los centros educativos de cualquier nivel educativo, o sea, igual que como son en los hospitales, o sea, que no se deje de dar clases, que se puedan ir a huelga, pero que no se afecte a los estudiantes. Presentamos también un semáforo nutrimental, que todos los productos alimenticios traigan un semáforo muy fácil, aunque el niño no sepa leer o el adulto mayor no pueda ver las letras chiquitas de todo el cuadro nutrimental que viene atrás, puedan tomar una decisión más consciente de lo que van a consumir. También he presentado una iniciativa en el tema de la exploración minera. Sonora es el estado número 1 en minería en el país. Sin duda no estoy en contra que se cumplan con todas las reglas ambientales que debe de haber, pero tampoco podemos dejar de percibir estos recursos. Entonces pues hemos estado trabajando con mucho entusiasmo, y pues listos también para el periodo que viene. Y ahora vamos con Lorenia Valles, que está en la línea. Lorenia, ¿cómo calificar el trabajo realizado allá en la Ciudad de México? Bueno, ¿cuáles son las iniciativas que ha impulsado? Sí, es decir, en primera instancia que esta es la 64 legislaturas, y una legislatura muy intensa, con un trabajo muy dinámico, pero sobre todo que ha impulsado reformas estratégicas. Eso es lo que hay que subrayar. ¿Cuáles son las facultades? Pues hacer leyes, eso es lo que nos toca hacer en la Cámara de Diputados, y poder aprobar el presupuesto como facultad exclusiva. En ese sentido yo quiero destacar que la Cámara de Diputados ha venido retomando varias reformas estratégicas que yo quiero destacar. Más allá, que por supuesto es importante el trabajo que como cada legislador impulsamos, yo creo que es importante atender una agenda general, que en el caso de quienes participamos en el grupo parlamentario, particularmente de Morena, y en mi caso que me corresponde ser parte de la mesa directiva de nuestro grupo parlamentario, bueno, vemos este enfoque general y las reformas estratégicas que se han impulsado desde la creación de la propia Secretaría de Seguridad Pública, la creación de la Guardia Nacional, para responder a un tema que es muy importante, que es la principal preocupación de todas las familias en México, que es el tema de la seguridad pública. Qué decir de los delitos graves que ahora son sujetos de prisión preventiva, que ha sido un compromiso en este proyecto de cerrarle el paso a la impunidad, y en ese sentido creo que estamos avanzando. Por supuesto, el tema de la reforma educativa no podemos dejarlo de mencionar. En mi caso particular, que fui diputada en la 62 legislatura, y que me tocó ver cómo una a una aquellas mal llamadas reformas estructurales se estuvieron aprobando. Y hoy veo de verdad con mucha alegría, con mucho gusto, que hoy se esté dando marcha atrás a muchos de esos temas que han sido perjudiciales para nuestro país. Y en el caso de la reforma educativa, hoy celebro que estén reinstalándose los maestros ya en sus puestos de trabajo, que habían sido víctimas de esa evaluación punitiva que tanto daño le estaba haciendo al sistema
Educativo Nacional. Que hay que recordar también la prohibición de la partida secreta, hoy que queremos un paquete económico para 2020 que conserve los principios de austeridad, de honestidad y de combate a la corrupción que logramos en este 2019, y en fin una serie de reformas que creo que son muy importantes. Nosotros desde la campaña nos comprometimos a impulsar una agenda con sentido social y eso se está cumpliendo en la Cámara de Diputados. Gracias Lorenia. Estábamos leyendo a propósito de que manejan el tema de la Guardia Nacional y leíamos cómo en Milenio se publica que los policías federales protestan por disminución de sueldos al ir a la Guardia Nacional. Los efectivos acusaron que al ser transferidos a la Guardia Nacional perdieron bonos y días de descanso, además de que deben de cubrir sus gastos cuando están en misión. Este tema de la Guardia Nacional está dando pues muchos puntos de qué hablar desde el inicio. ¿Cómo creen ustedes que habrá que apoyar para poder resolver? Bueno, yo creo que todo tiene un periodo de ajuste. Para llegar al punto de la Guardia Nacional hubo una serie de parlamentos abiertos, me parece que fue histórico porque no se había suscitado algo así, abierto a todas las voces expertas en ambas cámaras. A partir de ahí se hicieron una serie de modificaciones hasta llegar, digamos, a un modelo pues mucho más cercano a lo que las voces ciudadanas decían, pero por otro lado también a necesidades que se estaban planteando desde lo detectado, vamos a decir, por las propias instancias de gobierno. No es un secreto que vivimos una emergencia nacional en el tema de la violencia, que ha ido en escalada en los últimos 4 años, que hay serios problemas de violencia social, en ese sentido también atraviesa la violencia de género, que también hemos venido señalando, y todo tiene un periodo de ajuste. Yo lo que rescataría como legisladora, además, y que nos hemos reunido con el secretario de Seguridad Pública, con Alfonso Durazo, para expresarle también las urgencias desde la perspectiva de las mujeres. Lo que rescataría es que en este ajuste también hay una gran vocación y compromiso de diálogo. Se ha hablado de ofrecer condiciones de mejoras laborales en la Guardia Nacional. Entonces, en ese sentido, yo diría que hay un compromiso de diálogo y que en esa apertura y en ese tenor estamos, y que lo que se requiera desde el legislativo también estamos con la disposición de hacerlo. Yo en lo particular así se lo he externado al propio Alfonso. Una de las últimas iniciativas, corríjanme si estoy mal, que sacaron adelante fue la famosa ley de extinción de dominio. Sí. ¿Cómo la votaron ustedes? ¿La votaron a favor? Sí. ¿Las 3 legisladores la votaron a favor, Madeleine? Sí, ¿Usted? en lo personal, igual que la Guardia Nacional, en lo general lo votamos a favor y en lo particular en contra. Todas las leyes son perfectibles y creo que todas las voces en México estamos buscando que las cosas se hagan bien. Ambas leyes traen ambigüedades y la verdad es que a veces es un poco frustrante, pero no nos va a cansar el que nosotros estemos diciendo, pues, por ejemplo, la ley de extinción de dominio queda un poco al aire el tema de la venta anticipada, aunque es sobre ciertos bienes perecederos o que hagan daño al ambiente o a la salud y demás, pero pues queda al aire porque todavía no hay una sentencia definitiva y tus bienes se pueden vender y además ese recurso se puede utilizar. O por ejemplo, si tú rentas un bien de buena fe y lo usan con fines ilícitos, exactamente, pues quedó ambigua. Ese es el tipo de detalles. Sin embargo, entendemos que es un paso súper importante pues para debilitar a la delincuencia organizada, el quitarle sus bienes y demás. Entonces, por eso nosotros ponderamos y dijimos, bueno, vamos a favor en lo general, pero si creemos que todo es perfectible, nos gustaría un poquito pues también ser escuchados y tomados en cuenta, porque a nosotros también nos interesa que a México y a los mexicanos les vaya bien. En el tema de la Guardia Nacional, pues buscamos mucho el que no hubiese un mando militar, el que se cuidara mucho el tema de los derechos humanos, el que hubiera protocolos muy, muy claros. Entonces, pues fuimos a favor en lo general y hubo reservas que no se aprobaron. Si nos dice que queda el tema ambiguo, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos esperar entonces? Sí, respecto de la ley de extinción de dominio, hay que decir que es una ley que ya existía. Tiene 10 años de existencia esa ley. Y fíjense, en esos 10 años, con esas características que tenía la ley,
tan solo se lograron decomisar 35 bienes a nivel federal, que significan 65 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que era una ley que no estaba dando resultados. La ley que nosotros impulsamos es una ley basada en la ley modelo de la ONU sobre esta extensión de dominio. Hay un caso, por ejemplo, en el caso de Colombia, el tema de venta anticipada que ha causado, pues, de alguna manera alguna polémica. Decir que está garantizado el derecho de terceros, eso está planteado de manera muy clara. Nosotros llevamos a cabo reuniones de trabajo a través de la coordinación temática que atiende los temas de justicia, seguridad y derechos humanos, y estuvimos en esta reunión de trabajo analizando uno a uno las particularidades de esta ley. A nosotros nos parece que es un avance muy importante. Si queremos combatir al crimen organizado, si queremos combatir todos estos ilícitos, tenemos que hacerles frente y endurecer las leyes y poder basarnos en estas leyes que ya existen como modelos a nivel internacional. Y algo muy, muy importante, se da un plazo de 1 año para poder evaluar la aplicación de esta ley, y en función de esas análisis poder determinar si es sujeta de algunas reformas. Como bien se sabe, una ley siempre puede mejorarse, una ley siempre puede perfeccionarse, pero creo que es un avance muy importante en materia de extinción de dominio. Ha sido un compromiso, tenemos que cerrarle el paso a la corrupción, y en ese sentido se han establecido de manera muy clara cuáles son los bienes susceptibles de extinción, las autoridades que deben de participar en el procedimiento y el destino que se le dará a los bienes, que eso es algo muy importante. No se trata nada más de la extinción de dominio como tal, sino a dónde van a ir a parar esos recursos. Para ello se ha formado un comité encabezado por el presidente y por la Secretaría del Bienestar, que determinarán a dónde se irán esos recursos. Recordemos que la importancia de frenar estos ilícitos y de que esos recursos puedan servir para el bienestar de la gente. Seguimos platicando de estos temas de allá del legislativo. Si les parece, hacemos vamos a un corte y luego regresamos. Estábamos conversando y seguimos ahora conversando con la diputada por Morena, Wendy Briceño, además la diputada por el PAN, Madeleine Bonafó, y si es Bonafó. Bonafú. Y también con nosotros Lorena Valles, quien está en la línea de teléfono, diputada por Morena. Gracias por continuar con nosotros. Jesús. Hay un tema que a mí en lo personal me llama bastante la atención. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en su momento interpuso un recurso legal porque el presidente, y ahorita en la primera intervención Madeleine lo comentaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere modificar las reglas del juego en las que el fondo minero o los recursos que se derivan del fondo minero bajarían a los estados con actividad extractiva. Me gustaría mucho saber qué opinan 3 legisladores de Sonora a propósito del dato que daba la diputada Madeleine Bonafú al principio de la mesa, señalando la importancia que reviste el ingreso para los municipios derivado de la actividad minera. ¿Están ustedes de acuerdo en la forma en la que el presidente quiere operar ahora o más van por la idea de que los recursos bajen a través de los gobiernos estatales y municipales? Sí, mira, definitivamente yo no estoy de acuerdo en cómo se quiere operar. A mí me tocó trabajar el presupuesto para los municipios panistas, metimos todos los proyectos, personalmente estuve haciendo las filas, llevando toda la documentación, y pues por ahí no bajó un solo peso. Entonces, estos municipios que son explotados tienen ese derecho a estar recibiendo ese recurso. Es un logro que realmente se ha visto en resultados, en pavimentaciones, en alumbrados y demás. Yo no estoy de acuerdo en que haya corrupción, y lo peor es que no dudo que la haya habido. Yo digo que se persiga y que se castigue. Es más, si quiere el presidente y tiene dudas, bueno, que se aplique con reglas federales,
pero no se puede dejar de dar ese recurso. Ya sabemos que cuando se da el dinero directamente a la persona, pues seguramente comprará despensa o medicinas o su necesidad más inmediata para un momento específico, y ahí se va a acabar. ¿Y dónde quedó la pavimentación? ¿Y dónde quedó la salud? O por ejemplo en Nacosari, que va a la mitad, una presa, y que tienen un serio tema de abastecimiento de agua. No es justo, no está bien, es muy delicado. Yo espero que ese recurso sí regrese a nuestros municipios. Además, recordemos que Sonora es el que más recursos recibe por el tema del fondo minero. Entonces tenemos que apoyar a nuestros municipios, sí que se aplique bien, sí que se aplique transparente, pero sí que sea de autonomía municipal su aplicación. Wendy. Bueno, yo les comento, he tenido yo 3 reuniones en la Subsecretaría de Energía, en la Secretaría de Energía, concretamente en la Subsecretaría de Minería, y les platico del asunto, porque además yo soy parte de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, entonces el tema, la verdad es que a mí me ha interesado mucho verlo directamente. ¿Qué ha sucedido con el tema? Bueno, por un lado, sigue habiendo recurso de anteriores años, de anteriores ejercicios fiscales, que está pendiente para los municipios. Pendiente entonces de bajar. Exacto, porque hay que presentar un proyecto. Entonces lo primero que hicimos fue generar un oficio a todos los municipios que reciben fondo minero para decirles, oye, está ese recurso, porque hay municipios que no lo saben, y les estoy hablando que para algunos municipios 500,000 pesos es algo muy significativo, por ejemplo para municipios muy pequeños, y hay diversidad, hay hasta millones de pesos, como bien comenta Madeleine. Entonces todo eso se los procuramos ser un puente informativo, básicamente, porque es un recurso que se tiene que ver directamente, hay una dirección del fondo minero concretamente en la subsecretaría. Entonces ya lo estuvimos viendo, también vimos qué iba a pasar con el tema en sí del ejercicio del propio fondo. ¿Qué ha sucedido ahí? Las reglas de operación no han cambiado, es decir, el fondo, si bien se planteó un ejercicio distinto de cómo repartir el recurso, se puede regresar a la propuesta original. Claro, obviamente hay recursos legales interpuestos y entonces, bueno, a la par va eso, ¿no? Pero se puede regresar a la forma original, que es a través de los municipios. Bueno, mientras no se resuelva el recurso, tendrá que ser así, ¿no? Sí, exactamente, y resolviéndose, pues se tendrá que respetar lo que así se diga. Pero además hay otra manera que también se está sondeando, que es entregarlo a través de las propias escuelas rurales, exactamente, las asociaciones de padres. Entonces, digamos que es lo que está puesto sobre la mesa. Yo coincido que se tiene que reforzar a los municipios donde hay minería, coincido que lejos de haber representado desarrollo durante décadas, ha quedado, pues ha habido lo que sabemos, abandono, ha habido contaminación. Entonces me parece que tenemos que darle una vuelta de tuerca a eso y tenemos que observarlo desde otra perspectiva, y es lo que estamos haciendo. Al tener estos acercamientos para el tema del fondo minero y darle un seguimiento muy puntual con las autoridades. Yo veo mucha disposición. Y por el lado, y también nos ha servido para fortalecer estos acercamientos, pues lo que ocurrió en Guaymas con el derrame de ácidos, de contaminantes en el mar de Cortés. Eso también nos ha servido para hacer acercamientos mucho más directos tanto con minería como con autoridades ambientales, para observar desde otra perspectiva qué tenemos que hacer en Sonora y en México con ese tema. En el caso de Lorena Valles, que está en la línea, sobre este tema del fondo minero. Hay que reconocer un problema que es grave, y ha sido el problema de la corrupción. Y desafortunadamente cada vez que se empieza a analizar un tema, encontramos datos muy, muy preocupantes. En el caso del fondo minero, bueno, encontramos que alrededor de 27 estados, te encuentras problemas en el ejercicio de dónde se han ejercido los recursos del fondo minero, y hay estados donde verdaderamente es escandalosa la situación. Si hablamos de Guanajuato con un 66%, de Baja California con un 63%, Puebla, Yucatán, Veracruz, que oscilan en esos mismos porcentajes, donde encuentras que los recursos no aparecen ejercidos. Ese es un problema, y cuando hablamos del fondo minero, es por supuesto que estamos de acuerdo que los recursos regresen a las comunidades, pero ¿a través de quién? Y esa es la gran incógnita, porque si ese ejercicio que ha venido llevándose a cabo no ha dado resultados y en realidad no ha llegado a la población pues directamente afectada por una actividad
que es preponderante en el caso de Sonora. Recordemos que es la actividad principal en materia económica, representa el 14% del Producto Interno Bruto, y que bueno, a nivel nacional se espera que este año rebasen los 3.200 millones de pesos el fondo minero. Lorena, mencionan como problema la corrupción. No es el fondo minero, sino el uso que se le ha dado al mismo. Entonces, ¿no se tendría entonces que atacar la corrupción y no precisamente el problema sea el fondo minero, sino vigilar la manera en que se hace la distribución y el uso que se le da a esos recursos? Bueno, por supuesto que tendría que, y se está haciendo el frente a poder que se sancione a los responsables de la omisión o del uso faccioso o del desvío de los recursos del fondo minero. Eso está avanzando, pero hay que decir también que todos los gobiernos tienen el derecho a modificar la forma en que se ejercen los recursos, y en ese sentido lo que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador es que el dinero los recursos lleguen directamente a las personas a través de proyectos productivos, como lo ha manifestado el subsecretario de Economía, a través de las escuelas, con las asociaciones de padres, y que se transforme, que se convierta ese recurso en infraestructura educativa, y también a través de las tandas del bienestar. ¿Qué sucede? Creo que es un derecho válido, legítimo de cualquier gobierno buscar una nueva forma de ejercer los recursos, sobre todo cuando se está diagnosticando un tema tan serio en el desvío de los recursos a través de los estados. En ese sentido, yo creo que es válido. Habrá que esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre este tema, y en ese sentido poder seguir avanzando. El recurso al fondo minero no está a discusión, no se está eliminando, eso también es importante señalarlo. Simple y sencillamente es cuál será hoy la vía para que esos recursos regresen a las comunidades. Mira, ya estamos así muy sobre el tiempo, ya nos está el Tirso aquí señalando. Muy rapidito, ¿dónde las pueden contactar? Yo me voy a quedar con las ganas de preguntarles un poco la visión de lo que está pasando en Sonora, en varios municipios, sobre todo de Sonora. Pues pero vuélvanos a invitar. Sí, nos vamos a volver a invitar. Tirso, ya escuchaste. Rapidito, ¿dónde las pueden dos encontrar? casas ciudadanas, una en el centro, en lo que es Gastón Madrid y García Sánchez, contra esquina de la Plaza 16 de septiembre, Casa Ciudadana Distrito 5, ahí hay atención de lunes a viernes, también los sábados en la mañana, y otra Casa Ciudadana en San Pedro, sobre la carretera que lleva a Ures. Esas dos casas de atención. Y bueno, si ya es mi última intervención, también quiero aprovechar para mandarle un abrazo a Juan Carlos Zúñiga, y que lo acompaño profundamente en lo que está viviendo. Gracias. Diputada. Sí, pues yo estoy a sus órdenes en mi oficina de Enlace Ciudadano, es General Piña número 49, y pues también para que puedan estar en contacto conmigo desde todas partes del estado, tengo una oficina virtual, Madeleine Bonafux, en mis redes sociales también, no va a haber otra, se los prometo, me van a encontrar ahí en cuanto pongan en Google Madeleine Bonafux, y ahí también estamos pues a la orden. Igualmente, como Wendy, pues un abrazote para Juan Carlos, lo acompañamos en estos momentos, y pues muy pronta resignación y muy buen día para todos. Diputada Lorena Valles. Sí, muy buenos días. Pues en primera instancia poner al servicio las redes sociales como Lorena Valles en todas las plataformas. Tenemos una oficina de enlace en Hermosillo, estamos en Matamoros y Luis Encinas, el segundo piso. Tenemos una oficina también en la costa de Hermosillo, justo sobre la carretera internacional, y también sobre esa misma en Bahía de Quino. Y por supuesto estar atenta a través de todos los espacios para poder dar seguimiento. Y bueno, la permanente presencia en las diferentes colonias del Distrito 3. De verdad, me da mucho gusto haber estado en esta mesa. Creo que quedan muchos más temas por comentar. Agradecer a Jesús, a Katy, este espacio, y por supuesto también enviar un abrazo fraterno y decir que estamos con Juan Carlos en este momento tan duro con la pérdida de su padre. Gracias a las tres. Gracias. La colonia Fobiste, dice Cuquita Valle, que jamás nadie ni siquiera ha ido ni sabe a qué diputado le corresponde ese sector. Fobiste, ¿a quién le corresponde? Es el 5, es el 5, ¿no? Hemos estado, pero con mucho gusto, si nos deja sus datos. Con Cuquita mucho Valle gusto nos echamos la vuelta. Aquí, bueno, Pues por que lo nos menos mande, ahí se los está. hacemos llegar. Por Muchas supuesto. gracias a las tres, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias.